a todos. Vamos a invitarles para que vayan a nuestras Biblias. Bueno, si quieren salir, pueden salir, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que usted decide. Bueno, los niños no van a salir en este momento. Si la lluvia se calma dentro de un rato, pues podrán salir con los maestros dentro de un momento. Y si no, pues lo vamos a tener todos acá. Así es que me gusta en este momento porque, aunque les diga que salgan, no saldrán, ¿verdad? Por eso me gusta esta reunión de esta tarde. Así es que vamos a estar todos acá, hermanos. Vamos a invitarles para que vayamos a la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 11 hasta el 13. Vamos a invitarles para que podamos tener la lectura bíblica y luego vamos a orar. Tenemos la lectura, hermanos. Efesios 6, 11 al 13. Vamos a leer estos versículos y luego oramos. Un poco difícil porque estamos teniendo lluvias bastante fuertes, pero bueno, qué bueno que tenemos también lluvia la necesitamos en la parte física, ¿verdad? Así es que es necesario. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanos, y dice de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias por darnos este tiempo, un momento en el cual podemos congregarnos. Estamos recibiendo de lo alto, Señor, esa agüita que necesitábamos en gran manera, y estamos agradecidos, Señor, por lo que tú nos regalas en esta hora. Un poco incómodo también para poder escuchar, para poder concentrarnos en lo que es tu palabra, pero que podamos hacerlo, Señor, lo podamos hacer porque también necesitamos de el agua espiritual, tu palabra para nuestras vidas, en la cual puede fortalecer y puede hacer crecer también lo que es nuestra vida espiritual. Padre, de principio a fin nos encomendamos en tus manos y que lo que veamos el día de hoy pueda servir de mucho para nuestra vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar la parte que ya hemos iniciado, como es en Efesios capítulo 6, en el versículo 10 en adelante. Y el domingo pasado nosotros vimos lo que fue el versículo 10. Para el día de hoy nosotros vamos a continuar en el versículo 11 hasta el versículo 13. Posiblemente no, bueno, de hecho no vamos a llegar hasta el versículo 13 el día de hoy, pero vamos a avanzar un poquito en lo que es el versículo 11. ¿Cómo luchar con poder? Es digamos, el tema que tenemos dentro de lo que es estos versículos. ¿Cómo luchar con poder? Basado en el versículo 10 hasta el versículo 24. Dentro de esto vamos a recordar que estamos hablando de la guerra espiritual. Tenemos una lucha, una guerra espiritual, y por eso nosotros estamos hablando acerca de cómo luchar con poder. No podemos nosotros ganar esta guerra espiritual de una manera, digamos, en falta de dependencia de Dios, falta de equipamiento, falta de preparación, falta del poder de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra. Entonces, dentro de eso nosotros tenemos que reconocer que es importante luchar con poder, y para eso nosotros no podemos obtenerlo, no podemos lograrlo, sino es a través de la
de la misma escritura, de la misma palabra de Dios. El poder equiparnos, prepararnos, es por ser enseñados con la Biblia. Y luego en lo que es la comunión con Dios, algo también importante, es la oración, que nosotros no debemos de olvidar. Dentro de esto nosotros hemos iniciado en lo que es la letra A, la armadura de Dios. La armadura de Dios, basado en el versículo 10 hasta el versículo 17. Esa es la parte que nosotros tenemos para varios domingos. La armadura de Dios. Y dentro de eso, nosotros hemos visto un punto. El fortalecimiento del creyente. Esa parte es la que vimos el domingo pasado. El fortalecimiento del creyente basado en el versículo 10. Y para el día de hoy vamos a entrar al punto o a la división 2. En esta segunda división nosotros vamos a estar viendo el compromiso del creyente. Después de hablar de el fortalecimiento, hoy vamos a hablar del compromiso. Versículo 11 al 13 nos narran a nosotros, nos dicen acerca de cuál es el compromiso que nosotros debemos de tener. Y dentro de esa parte, lo primero que nosotros vamos a continuar viendo en este punto 2 es el mandamiento. El mandamiento está basado en la primera parte del versículo 11, cuando dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Eso es un mandato. No es algo que si queremos o no queremos, es algo que nosotros deberíamos de hacer por mandato de nuestro Señor. Dios quiere que te pongas toda la armadura de Dios. Y vamos a ir viéndolo despacio durante los domingos por la tarde, cuál es toda la armadura de Dios. Y la idea de esto es que nosotros no le demos ningún espacio, ninguna oportunidad a Satanás de que nos pueda derrotar. Acordémonos que Satanás ya es derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros como creyentes, en nuestra capacidad humana, no tenemos esa fuerza para vencerlo, pero podemos hacerlo en el poder de Cristo. Por eso es que hemos hablado acerca de el fortalecimiento en el versículo 10 y hoy acerca de lo que es este mandamiento. Dentro de esta parte, nosotros vamos a ir viendo nuestro bosquejito. Número 1, Pablo le dijo a los creyentes efesios que se convirtieran para la guerra, que se vistieran para la guerra. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a estos creyentes. Les dijo que se vistieran para esta guerra. Este es un grito de batalla. Él no creía, el apóstol Pablo, que la vida cristiana era un conflicto humanamente manejable. Y si Pablo lo dice, Pablo lo enseñó, mucho menos nosotros podemos creer que esto se puede ganar o se puede vencer en nuestra propia fuerza humana. Ustedes deben de saber que para el poder de Satanás y demonios, en nuestra fuerza física somos más débiles. Satanás tiene cierto poder. Ahora, no es un poder como el de Dios, porque Dios es todopoderoso, único. Pero el diablo también tiene poder. Sus demonios también tienen poder de hacer maldad, de hacer lo malo. Entonces nosotros como creyentes en esta tierra en la que Dios nos ha permitido que nosotros estemos y donde también los demonios y Satanás hacen su trabajo, nosotros no podemos resistir en nuestra fuerza física. Entonces nosotros tenemos que entender que esto no es humanamente manejable. No lo podemos manejar a nuestra manera, a nuestro antojo. Pablo sabía que se enfrentaban a enemigos gigantescos, cuyo líder era Satanás mismo. Pablo lo sabía. Usted y yo no debemos también de hacernos ignorantes con respecto a esto. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas,
no es contra la gente, no es contra su vecino, contra su jefe, contra su esposo mismo, con su familia, de ninguna manera. Es contra Satanás, sus demonios que están, o su ejército que está a su disposición. Entonces lo primero que nosotros debemos de reconocer en esta parte número 2 es que nosotros estamos en lo que es en el grito de batalla, donde todos tenemos que estar alertas, despiertos, para poder enfrentar al enemigo. Y luego dentro de esto necesitarían la armadura completa de un guerrero. Nosotros necesitamos la armadura como la de un guerrero. Esta armadura le fue suministrada por su comandante y jefe, Dios mismo. ¿Cómo se declara en la frase? La armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios, la que Dios nos ha dejado a disposición, la que nos ha dejado ahí dispuesta para que nosotros podamos tomarla, vestirnos para poder ser vencedores. La palabra de Dios dice de que en Cristo somos más que vencedores. No debemos de tener temor, no debe de existir miedo en este sentido. Como creyentes debe de existir dependencia de Dios. Es lo que necesitamos, dependencia de Dios. Porque en la dependencia de Dios es como nosotros podemos ser fortalecidos, podemos ser fuertes y podemos resistir. De hecho, ya vamos a ver esa parte cuando la Biblia dice podemos resistir. La Biblia no nos manda a nosotros a que seamos pleitistas, ¿verdad? De ninguna manera. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que podamos tener la capacidad de resistir. No de atacar, sino de resistir, porque nosotros no somos de los que atacamos. El diablo es nuestro enemigo. Él es el que ataca. Pero nosotros debemos de resistir los ataques del enemigo. La armadura de Dios es suficiente. Tenemos que reconocer eso. Si todo creyente se equipa, se viste de esa armadura, entonces nosotros debemos de tener claridad que eso es suficiente. No necesitamos algo más, sino únicamente la vestidura, el equipo que el Señor nos ha preparado. Pablo sabía de que ellos necesitarían la armadura de Dios completa, no parcial, a fin de permanecer inmóviles y firmes. Es lo que nosotros vamos a ir viendo durante estos versículos. Una armadura completa, no por partes, sino completa, en la cual no le podamos permitir a Satanás ventajas. Nosotros muchas veces en la vida cristiana nos preparamos en algunas áreas, las cuidamos bastante bien, pero descuidamos otras áreas. A veces nosotros tenemos algunas áreas fuertes en la vida espiritual, no tenemos problemas de algunas cosas, pero descuidamos otras partes. Entonces la idea de aquí es que nosotros no descuidemos completamente nada, sino todo debe de estar en regla. Y es ahí donde nosotros también nos damos cuenta de que en la vida cristiana siempre es necesario ir creciendo, ir aprendiendo, insistir en congregarse, estar dispuesto a aprender, porque siempre nosotros nos vamos dando cuenta que necesitamos algo en nuestra vida para poder estar bien vestidos, espiritualmente hablando. Y dentro de eso, nosotros vamos a tener una lectura bíblica que está en 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, es una realidad, estamos en este mundo, no militamos según la carne. Y es algo importante. Usted debe de tener claridad sobre esto. Aunque nosotros estamos en esta tierra y estamos en un cuerpo humano, nuestra lucha espiritual no es en nuestra capacidad humana. No podemos nosotros luchar en nuestra carne contra Satanás, contra este mundo y contra nuestra propia carnalidad o naturaleza pecaminosa en nuestra fuerza carnal. El versículo dice, tiene que ser en el espíritu. Y dice el versículo 4,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando Pablo habla de esta lucha y de esta guerra, es una guerra espiritual, no carnal. Y cuando hablamos de esta lucha espiritual o de esta guerra espiritual, es porque nosotros tenemos que luchar con las armas espirituales, las que Pablo describe en esta carta a los Efesios. Armas espirituales, no carnales, sino poderosas, y dice, en Dios. ¿Cómo son estas herramientas, bendiciones que Dios nos ha provisto en el Señor? Dice que son poderosas. Y si Dios nos dice que son poderosas, es porque tienen la capacidad de resistir al enemigo y nosotros poder vivir la vida cristiana de una manera correcta. De otra forma, esto es imposible. Y dice el versículo, para la destrucción de fortalezas. El diablo puede tener mucha capacidad, mucho poder para poder hacer maldades, pero no puede contra nosotros, los que estamos vestidos con la armadura de Dios. Y dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ustedes deben de saber de que desde el principio Satanás siempre ha sido el enemigo de la verdad, siempre. Y ha usado sus medios, ha usado los recursos que él tenga. Y ustedes recuerdan de que desde el principio a quien el diablo utilizó o engañó fue a la mujer, ¿recuerdan? Y luego el diablo siempre ha estado, por eso es que quien controla este mundo siempre es Satanás. No podemos esperar algo bueno de este mundo porque está bajo el control del diablo. El que siempre introduce la maldad y llama a la gente a hacer la maldad. Pero en el Señor podemos aprender a hacer lo que es correcto. Entonces, dentro de eso entramos a la parte B, el propósito. Después del mandamiento, cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios, hoy veamos el propósito. Y el propósito está en la segunda parte de este versículo 11. Y dice, para que podáis estar firmes. Y si usted hace la observación en esta segunda parte de este versículo, la Biblia no nos manda a nosotros a ser peleoneros, buchicheros, pleitistas. La Biblia no nos manda a nosotros acerca de eso. El que es de esa manera y el que camina de esa forma es Satanás. Él engendra la mentira, él es tramposo, él da las dudas, le gusta la división, le gusta todo tipo de maldad. Pero la palabra de Dios nos dice, nosotros debemos de estar firmes. Y cuando habla de estar firmes, no está hablando que vayamos a buscar, sino que nosotros nos mantengamos sin retroceder. Esa es la idea de este versículo. Y nosotros vemos aquí que este mandato es necesario para estar firme en medio del conflicto espiritual. Usted no mira, nosotros no podemos ver la maldad que existe y que es demoníaca, no la podemos ver. Yo solamente puedo verles a ustedes, ustedes pueden verme a mí, pero no podemos ver los espíritus malignos. Pero el diablo tiene sus espíritus, tiene sus demonios, su ejército que trabaja y que ellos tienen o andan siempre con la intención de destruir, ya sea la salvación para un pecador o el crecimiento y el deseo de hacer las cosas correctamente para un creyente. De tal manera de que cuando nosotros vemos que en las iglesias, en lugar de existir amor, hay odio, hay, digamos, amargura, eso no viene de Dios. ¿De dónde viene? De nuestra carnalidad, aprovechándose el mismo Satanás. A él le interesa que sigamos nosotros de odiosos, hermanos, de amargados. Al diablo le encanta eso. ¿Saben por qué? Porque un creyente que se encuentra en esa situación no va a tener paz,
no va a amar a los hermanos, no va a tener una buena armonía con la iglesia, no va a servir a Cristo de la manera correcta. Y el diablo ha venido siempre para destruirnos. No puede destruir nuestra salvación porque Cristo la dio a nosotros ya. Una salvación permanente. Pero Él puede destruir nuestro crecimiento. Él puede destruir nuestro servicio a nuestro Señor. Él puede destruir las reuniones de esta congregación. Cuando a alguien es influenciado por la carnalidad, el mismo mundo y el mismo Satanás, de buscar la división. Cuando alguien piensa y dice, no hombre, si yo fuera mejor el pastor, yo lo hago mejor, si yo sé hablar, yo he sido educado para esto, y miren, yo aquí, yo allá, ¿verdad? Y muchos hermanos han caído en esa situación. Cuando dijo el Señor, ¿verdad? ¿Qué de mal tiene cuando alguien quiere servir a Dios? ¿Qué de mal tiene? Nada, hermanos. Nada de malo existe cuando alguien quiere servir a Cristo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de pastores, líderes principales, predicadores, hay necesidad en la obra de Dios de muchos siervos del Señor. Hay mucho espacio, el Señor dijo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero viene el enemigo y lo que hace es influenciar nuestra carnalidad, y en lugar de pensar que la mies es grande, que hay espacio para todos, lo que el diablo hace es influenciarnos y decirnos, no, es que tú debes de ser él. Y eso ya es maligno. Eso no viene de Dios, viene de nuestra carnalidad, y el diablo muchas veces la aprovecha para destruir muchas veces las iglesias locales. Iglesias locales se han destruido por eso, hermanos. Se dividen, entran en crisis. Las familias siguen a líderes, los hermanos siguen a los hombres, no siguen a Jesucristo. Entonces, no podemos nosotros de esa manera ser victoriosos, ser vencedores, estar firmes contra los ataques del diablo. No podemos. Seremos débiles. Seremos débiles. Pero la Biblia nos manda a nosotros a que nosotros permanezcamos firmes contra esas acechanzas del diablo. Esta es una posición defensiva, no ofensiva. Cuando hablamos acerca de esto, de estar firme, estamos hablando de ser o de defendernos. Nunca de nosotros atacar. Muchos creyentes a veces andan buscando al diablo. No sé si usted ha oído de eso, ¿verdad? Pero muchos creyentes andan buscando al diablo. Diablo, te atamos, te reprendemos. Y el diablo, riéndose, ¿verdad? ¿Cómo podemos atar nosotros al diablo, hermano? ¿Cómo lo podemos atar? Dígame usted cómo lo ha atado. Y a veces nosotros creemos que lo atamos, pero al ratito está suelto otra vez. Y lo atan a cada rato y nunca lo pueden atar. Nosotros no tenemos que andar haciendo esas cosas. Tenemos que resistir los ataques que Él nos hace a nosotros. Usted debe de creer que Dios lo ha vencido. El Señor ya murió en la cruz, lo venció a Satanás y nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos ser vencedores. Solamente basta vestirnos, ponernos esa vestimenta para poder ser vencedores. Pablo no les dijo a sus lectores que corrieran contra el enemigo. Él les dijo que se mantuvieran estáticos, firmemente fijos. Esto habla de no ceder territorio. Cuando nosotros vamos a defendernos o vamos a estar firmes, la idea es no retroceder, no ceder ningún espacio. De hecho, hermanos, cuando uno se defiende, uno también camina. Cuando uno se defiende, uno también avanza. Y es lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros hacer en esta parte, que seamos resistentes a los ataques del enemigo. En la medida que nosotros nos defendemos, también vamos avanzando en la vida cristiana. Dice Santiago 4, versículo 7. Dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 3 cosas veo aquí. Primero, hermano, ¿cuál es lo que Dios nos manda a hacer como creyentes en este versículo? Nos manda a someternos.
Cuando habla aquí de someternos a nuestro Señor, involucra muchas cosas. Lo habla en un sentido general de todos los beneficios que nosotros podemos encontrar cuando nosotros dependemos de Dios. No dependemos de nuestras capacidades, de nuestra fuerza física, que yo puedo vivir la vida cristiana, que yo ya tengo experiencia en esto. No está hablando de eso. Está hablando que nosotros debemos de reconocer que debemos de estar siempre en una buena relación, intimidad, en la dependencia de nuestro Señor y de su palabra. Y cuando nosotros tenemos ese sometimiento hacia la voluntad de nuestro Señor, la Biblia dice, de esa manera nosotros vamos a resistir. Cuando tenemos dependencia de Dios, tenemos tiempo para comunicarnos con Él, hablamos con el Señor constantemente, prestamos oído nosotros a las enseñanzas de la palabra de Dios. Usted no es de aquellos que cuando el culto comienza, usted sale para el baño una vez, se sienta otro ratito, al rato otra vez para el baño, aunque no vaya al baño, pero usted va un ratito a ver el espejo, después sale otra vez porque quiere verla allí, digamos, quién está afuera, después usted vuelve a salir porque te quiere ver qué están haciendo, y usted lo que está haciendo es no prestándole importancia, no aprende nada. Viene, pero usted no vino a aprender nada. Entonces, cuando nosotros venimos y nos sometemos a nuestro Señor, es algo diferente. Aprendemos de la palabra de Dios, nos sometemos a ella. Estamos interesados, hermanos. Estamos interesados en aprender la palabra del Señor. Entonces, la Biblia dice, entonces dice, resistid al diablo. ¿Por qué muchos creyentes no pueden resistir al diablo? Fácilmente caen. Yo recuerdo siempre las palabras de aquel hombre que ya falleció, ¿verdad? Y siempre decía él, es que ustedes pueden, pero yo no puedo. Pero ese hombre se equivocó. Nosotros no podemos, hermanos. Nosotros no podemos. Y él no es el que no puede. Él solamente necesitaba ponerse la vestidura espiritual que ofrece la palabra de Dios para poder ser vencedor. Yo siempre recuerdo que él decía, es que yo no puedo porque a mí las mujeres son mi debilidad. Y me llama la atención que no tenía mujer. Y murió, hermano. Nunca tuvo mujer. ¿Cómo es posible eso entonces? Y yo digo, si esa es la debilidad suya, ¿no puede usted depender del Señor y que Dios pueda proveerle una esposa? ¿Cuántas hermanas he visto aquí que dicen, en mí nadie se fija? Ningún hombre en Cristo me dice algo, ¿verdad? Y las hermanas esperando que un hermano sea valiente, ¿verdad? Así dijo alguien ayer, ¿verdad, hermano? Ahí dijo, una joven, hermano. Y yo le iba a preguntar, pero por no ser abusivo de la cosa, ¿verdad? Una persona bonita, joven, hermano, y que esté diciendo que nadie le habla, ¿verdad? Y yo digo, ¿y entonces? Y dicen los hombres, es que no hay. No, lo que pasa es que lo que no hay es deseos de querer hacer las cosas correctamente. ¿No tenemos derecho nosotros a una esposa los varones? ¿Y las mujeres no tienen derecho a un esposo? Claro que tienen derecho, pero a un esposo y a una esposa. No a practicar el sexo libre. Eso es pecado, hermano. Es pecado delante de Dios. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que no podemos. Y de hecho, en nuestra fuerza física no podemos, pero tenemos a alguien a quien podemos acudir. Y dice el Señor aquí, es al Señor. Y mire la promesa. Y dice, id, huirad de vosotros. Quiere decir entonces que nosotros tenemos la garantía, la seguridad en la palabra de Dios, en promesa de Cristo, que podemos ser fuertes y firmes a los ataques del enemigo. Bueno, de acuerdo a Santiago, sí. ¿Por qué no podemos vencer entonces las tentaciones? Porque las queremos hacer en nuestras propias fuerzas. No estamos sometiéndonos a Dios. Y si no nos sometemos a Dios, en aprender de Él, crecer en conocimiento, depender en la oración,
servirle a Él constantemente, mantenernos siempre en una buena relación con Dios, esto es imposible, hermanos. No se puede, no se puede. Y luego dice también Primera de Pedro 5, versículo 8 al versículo 9. Miren lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mire, ¿quién es el adversario? El diablo. El adversario es el diablo, como león rugiente. ¿Cuál es el hambre del diablo, hermanos? Es un hambre fuerte. No es suave, sino que es algo con mucho deseo de querer destruirnos para que lo ilustre como lo que es un león rugiente. Peligrosísimo, ¿verdad? Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es, digamos, su propósito? Su objetivo no es saludarnos, no es felicitarnos, es devorarnos, destruirnos. Y dice el versículo 9, al cual resistid firmes. Habla de resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es nuevo, no es algo que lo enfrentamos solamente en nuestro día y no vamos a decir, no, es que los días hoy son más malos, no, si todo el tiempo, hermano. Desde que existe el primer ser humano allá, tuvo que enfrentar siempre la maldad. Siempre. Y ustedes recuerdan cómo el hombre siempre ha fallado cuando quiere hacer las cosas siempre en sus fuerzas. Pero nosotros tenemos que saber aquí, tenemos la armadura, tenemos las herramientas suficientes para poder ser resistente contra ese poder de maldad, ese deseo de querer destruirnos, como lo hace el diablo. Y luego pasamos a la parte C, los enemigos del creyente. Muchas veces nosotros pensamos que los enemigos del creyente son los hermanos de la iglesia. Y no es cierto, hermanos. No es cierto. Tampoco no es como algunos piensan, ¿verdad? Que los enemigos son a veces los compañeros de trabajo, los vecinos, de ninguna manera. No son ellos. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? Bueno, el enemigo número 1 es Satanás. Él es el que está siempre borbandeándonos y queriéndonos hacer siempre destruirnos en nuestra vida, ya sea en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, donde quiera. Esto siempre nosotros vamos a enfrentarlo, siempre. Usted no puede irse de este mundo y decir, me voy a un lugar tranquilo donde el diablo no me haga algo, ¿verdad? Bueno, siempre el diablo está en todas partes, hermano. Y donde quiera que nos encontremos, esa situación siempre la vamos a encontrar. La maldad es verdadera, existe, pero no puede cuando nosotros dependemos de nuestro Señor. No es posible. Entonces, número 1, las tácticas del diablo son llamadas acechanzas en plural. O sea, no es que solamente, no es como dijimos por la mañana, ¿verdad? Que el diablo descansa. No, hermano, no, el diablo no quiere descanso, al contrario, él trabaja día a día más y más por querer destruir siempre a los hijos de Dios, porque son maniobras malvadas y ataques engañosos. Son los que siempre hace el diablo y por eso usted nunca debe de dejarse guiar o dejarse o caer en la trampa del enemigo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? No vendrá con cachos y cola o de negro o rojo, ¿verdad? Vendrá a través siempre de las mismas personas. ¿A quién usa el diablo? Usa al mundo y también usa nuestra propia carnalidad. ¿Puede usar el diablo también a un creyente? ¿Podría hacerlo, hermano? Dicho de otra forma, ¿podría el diablo influenciarnos a nosotros para tratar de hacer lo malo? Puede hacerlo. Usted debe de recordar de que el diablo no puede poseernos a nosotros porque ya nuestra casa está ocupada, la ocupa el Espíritu Santo, pero puede influenciarnos. Ejemplo, le pasó a Pedro, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes? Le pasó a Pedro, ¿verdad? Sí, Pedro fue influenciado por eso. Y por eso le dijo a Jesús, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, le dijo el Señor.
Y dice Efesios 6, versículo 11, la parte C, que es la que vamos a retomar. Y dice, contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Vamos a ir viendo esta parte de las acechanzas del diablo también en otra oportunidad. Pero vamos a dejarlo corto en esta parte. Y dice número 2, la estrategia de Pablo a la arremetida diaria de los ataques era el estar firme, no acusar ni rendirse. No debemos de acusar, pero tampoco debemos de rendirnos, sino de estar firmes. No solo debían los creyentes efesios de estar firmes, sino que también debían de estar firmes, completamente armados. ¿Qué haría un soldado, hermano, si está despierto, está, digamos, dispuesto, pero no está armado? ¿Podría entonces ser resistente a los ataques del enemigo? De ninguna manera. Entonces, la idea de esto es de estar bien armados. Ahora, ¿con qué vamos a estar bien armados nosotros? ¿Cuál es nuestra arma, hermanos? Es la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el diablo llegó a Eva, verdad? Y Dios le había dado instrucciones a Adán acerca de lo que él había dicho, pero Satanás vino y dijo media verdad. Torció la palabra del Señor. Y Eva la recibió. Y ustedes van a observar también, todos debemos de saber, que el diablo llega de esa manera. El diablo no llega de una manera como lo pintamos nosotros, no. El diablo llega de una manera como que es la verdad. Como que fuera una oveja de Cristo. Como que fuera una verdadera, un verdadero siervo de Dios. Sino que es un lobo, ¿verdad? Pero en ese sentido, él llega vestido de oveja. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer que es verdadero. Entonces, cuando hablamos de esto, de estar, de ser resistente, no debemos de acusar, sino ser resistente, de no rendirnos, significa también de estar bien preparados, bien armados espiritualmente. Y eso no lo vamos a lograr nosotros, sino es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Solamente así, hermano. Solamente así. Conociendo la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted entra en duda fácilmente. Entra en duda fácilmente. ¿No ha escuchado usted que dicen algunos creyentes? Es que el hermano está endemoniado, dicen, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿podemos nosotros creer que un hermano en Cristo, que Dios lo ha habitado con su Espíritu Santo, pueda estar endemoniado? No, de ninguna manera. No es posible. Por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay gente que así lo cree. ¿Por qué lo creen? Porque no conocen la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar bien preparados, bien equipados, bien armados con lo que es la palabra de Dios. Y número 3, según este versículo, Satanás es un planificador. Y usted debe de saber eso. Nosotros somos malos para planificar. Nosotros somos de aquellos que estamos acostumbrados a lo que dé el día, a lo que da el tiempo, a lo que dé mi vida. Y algunos ya estamos a punto de irnos y así vivimos. Nunca nosotros planificamos. Hasta después nos damos cuenta de que valía la pena hacerlo. Uno debe de planificar, hermano. Hablo en términos generales. Usted debe de saber, primero queremos encontrar una pareja. Después de eso queremos tener hijos. Hay que hacer planes, hermano. ¿Dónde queremos encontrarnos, verdad? En cada etapa de la vida. ¿Qué queremos que nuestros hijos sean realmente? Hemos pensado que ellos deben de desarrollarse, ¿verdad? Aprovechar esa temprana edad para su desarrollo, su formación, para que cuando ellos sean grandes puedan dar un buen fruto. Pero muchos no lo hacen. Y muchos desperdiciaron las oportunidades, los tiempos. Y cuando vienen a despertar, se dan cuenta que los muchachos ya no son niños, ya son jovencitos. Y quieren formarlos en esa edad y ya no pueden porque ya el tiempo de formación ha terminado. Hoy lo que tienen que hacer es
recibir el fruto. Y usted no me deja mentir, el fruto que muchos padres están cosechando en este momento no es bueno, hermanos. Lamentablemente. Estamos contra la rebeldía terrible de nuestros jóvenes. De tal manera de que nosotros podemos ver que los jóvenes de hoy, bien difícil, hermano. Nuestros muchachos hoy solo piensan en perversidad. Buenos para ser novios. Terribles nuestros muchachos para ser novios. Hermanos, a temprana edad. Estoy hablando que son niñitos. Niñitos, ¿verdad? Y usted debe de saber que hemos cometido muchos errores nosotros en nuestra familia. Les dimos libertades y ni cuenta nos dimos, hermanos. Y hoy no los podemos controlar. Ellos nos controlan a nosotros. Y nos miden bien nuestro tiempo. Y lamentablemente nuestros jóvenes de hoy y los que serán jóvenes más tarde, bien difícil. Ahora, ¿quiénes son los que hemos tomado o somos parte de este proceso? Somos nosotros, hermanos. Yo creo que nuestros muchachos necesitan estudiar, número uno, pero también a la par de estudiar necesitan estar en otras ocupaciones que sean buenas de aprendizaje para ellos. Porque ellos pasan solamente en cosas improductivas, hermanos. De hecho, ni sabemos nosotros qué es lo que ellos hacen. Se encierran y nosotros por ver la novela también, ¿verdad? Hay que estar tranquilo el cipote. Usted en la novela y el cipote en la otra cosa por allá. Y como a usted también le interesa, pues, el problema es más tarde, ¿verdad? ¿Qué van a producir nuestros muchachos? ¿Qué están produciendo ya algunos entre nosotros? Terrible. Entonces, dice la letra A, la palabra acechanzas significa trabajar meticulosamente un plan. El diablo es tan, pero tan terrible en el sentido de preparar la maldad con el afán de destruir. Y si él tuvo la capacidad de tentar al mismo Dios, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué no hará con nosotros, hermano? Él nos tentará también a nosotros. Pero, en ese sentido, nosotros debemos de aprender que tenemos la armadura de Dios a la cual debemos de tomar. Letra B. Dado que las acechanzas de Satanás son planeadas, sutiles y sistemáticas, debemos de estar siempre alertas. Debemos de estar preparados. Por esta razón, Dios nos ha proporcionado la armadura espiritual descrita en este pasaje. Por eso Pablo ocupó en esta parte, estos versículos para decirnos qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que gozamos. Y luego, número 4, la intensidad práctica de nuestra lucha, en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si usted piensa que su lucha es contra el hermano, no es verdad. No es contra el hermano. Es cierto, quien lo complica, a quien ve usted es al hermano. Pero su enemigo no es el hermano. Su enemigo se llama Satanás y su propia carnalidad que usted también tiene y no le permite ceder tampoco a la palabra de Dios. El término lucha describe la batalla en una pelea de manos y puños, hermano. Usted se imagina esto, ¿verdad? Lo que está diciendo es que es una lucha aquí intensa, fuerte, de cuerpo a cuerpo. 5. El primer oponente que Pablo describió fue los principados. En el versículo 12 cuando dice, sino contra principados. El concepto de principado aquí es un líder del reino de las tinieblas. Este no es un compañero o amigo con el que estamos lidiando. Nuestra lucha es contra las autoridades sobrenaturales del mundo de las tinieblas. Y de otra vez, estos principados o gobernantes son los mismos principados bajo los cuales una vez servimos y obedecimos diligentemente. O sea, mientras nosotros no éramos creyentes, estuvimos también bajo esta situación y es la que hoy nos dice a la que debemos de resistir. Antes le servimos, pero hoy no debemos de hacerlo. Dice Efesios 2:2
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de la vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hablando de los no creyentes, de los no salvos, son guiados, dirigidos por Satanás. Dice Pablo, antes vivíamos nosotros bajo ese dominio. Servíamos a Satanás anteriormente, pero hoy debemos de resistirle. No es posible que un creyente siga viviendo de la misma manera que vivió antes de conocer a Dios. Y número 6, nuestra batalla incluye enfrentar potestades formidables. Dice el versículo 12, la parte C, contra potestades. En un día cualquiera, estos espíritus cósmicos son mucho más fuertes, mucho más dominantes y mucho más poderosos que incluso los creyentes más maduros. O sea que nosotros, por muy creyentes de tiempo y maduros que nos creamos o que conozcamos la palabra de Dios, no podemos confiarnos. O sea, nosotros en nuestra fuerza no podríamos hacerlo. Tiene que ser siempre en la dependencia y la capacidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una realidad que todos debemos de reconocer y es por eso que necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Toda es toda. Y dice Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces habla de esa lucha, de esa guerra que nosotros enfrentamos diariamente. Y número 7, nuestra batalla incluye el luchar contra la fuerza de las tinieblas mundialmente, no solo una milicia local. Y esto nosotros sabemos que esto es mundial, hermanos. De hecho, por eso usted sabe de que este mundo no lo controla Dios, lo controla Satanás. No podemos nosotros esperar nada bueno de este mundo. Nada bueno, porque quien lo controla es el poder satánico. Y dice la letra D del versículo 12, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. Este mundo está bajo el control y el poder satánico. Entendemos que el sistema mundial de Satanás está gobernado por gobernantes demoníacos o poderes mundiales que presiden sobre las regiones de su dominio, de las tinieblas. Y por eso va a encontrar y va a escuchar muchas noticias acerca de la maldad que vivimos en este mundo. Para nosotros no es una sorpresa eso. No, ya lo sabemos, hermano. Ya lo sabemos, ¿verdad? Los liderazgos de nuestros países, de nuestros pueblos, ¿verdad? Son personas sin Cristo. No son salvos. No son creyentes en el Señor. Son personas sin Dios. Que el dominio que tienen siempre es del malo. Estos extraordinarios poderes están entre nuestros mayores enemigos. La única forma de enfrentarse a ellos es estar completamente vestidos de la armadura de Dios, sobrenaturalmente protegidos y empoderados por Él. No hay otra forma más de poder resistir solamente con lo que es la armadura de Dios. Número 8. Por último, nuestra lucha es descrita como una lucha contra espíritus malignos que controlan las regiones celestes, que en este caso se refiere al reino celeste sobre la tierra. Y dice el versículo 12, la parte E, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las fuerzas espirituales invisibles de maldad residen actualmente sobre la tierra, en la región celeste del reino maligno de Satanás. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? En este mundo nunca habrá tranquilidad, hermano. ¿Quién reina entonces en este mundo? Satanás. Satanás. No busquemos la felicidad acá. Por eso aquí en esta vida es de mucho sufrimiento. De una parte, de la otra,
Gracias a Dios nosotros no tenemos aquí lo que es la persecución por el evangelio. Solo enfrentamos problemas de la sociedad, los problemas de enfermedad, el soportarnos y el aguantarnos entre nosotros mismos. Pero más de eso no hay. En cambio hay otras partes donde aparte de lo que hemos mencionado, también hay persecución por causa del cristianismo. Eso les agrega algo mayor a lo que es el sufrimiento. Pero algo que debemos de recordar es que esta vida por eso es que es de esa forma. Aquí nunca vamos a tener tranquilidad, completa felicidad, porque Dios nos lo ha prometido, porque ¿cómo el diablo va a proveer eso? De ninguna manera. Por eso el Señor ha preparado para nosotros un lugar diferente, nuevo. Y por eso dijo Cristo, es necesario que yo me vaya, Dios. Me voy porque voy a prepararles un lugar. Lo prepararé, regresaré, me los llevaré a ustedes, les dijo a los discípulos, y donde yo estoy, ustedes también van a estar conmigo. Es la promesa de Dios, hermano. Allá solo va a reinar el bien, el poder de Jesucristo, Dios mismo. Satanás va a ser destruido. Y dice Efesios 2:2, la parte B, al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el que reina, el que tiene todo su poder sobre esta tierra. Nadie más, él. Y en ese sentido es donde Dios también nos ha permitido a nosotros, ¿verdad? Alguien pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué no nos dejó en otro lado? Ah, bueno, porque este es nuestro lugar, hermano. Este es. Y solamente los salvos en Cristo un día vamos a ser levantados de esta tierra para estar con Dios. De otra manera, al contrario, los impíos después de esta vida, que es difícil, ¿a dónde van a ir a parar ellos? Digamos, ¿a dónde van a pasar la eternidad después de esta vida? La pasarán en el infierno, lamentablemente. Entonces, cuando se habla de la lucha y de la guerra espiritual, de nuestra vida práctica, nosotros tenemos que reconocer que nuestra vida práctica no se puede lograr, no se puede ser victoriosa en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Existe el poder satánico, hermano. No es para tenerle miedo, solamente es para entender que es el que nos quiere destruir día a día en nuestra vida espiritual, usando el mundo y nuestra propia carnalidad en nosotros. Por eso nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos a Jesucristo. Las herramientas necesarias para poder ser vencedores. De otra forma o de otra manera, nosotros no podemos. Es imposible. No se puede. Solamente con lo que son las fuerzas espirituales en Cristo para poder vencer las fuerzas espirituales invisibles de maldad que residen actualmente sobre la tierra. Solamente. Para poder vencer el mal necesitamos algo más fuerte. ¿Y qué es lo más fuerte que nosotros sabemos por la palabra de Dios? Jesucristo, hermanos. Jesucristo y su palabra. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir concluyendo la parte de hoy y si el Señor lo permite, entonces vamos a continuar hablando de lo que son las acechanzas de Satanás. ¿Cuáles son sus acechanzas? Bueno, vamos a hablar algo más acerca de eso. Hay muchas acechanzas que ya las conocemos nosotros. Las vamos a recordar en la palabra de Dios. De esas acechanzas que nosotros conocemos que existen en las Escrituras. Si Dios lo permite, el próximo domingo. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad para poder compartir, Señor. Gracias porque nos diste un poco de lluvia, Señor, en esta tarde, que servirá de mucho para los agricultores, para los sembríos, para las plantas, para lo que cada uno de nosotros, Señor, tiene, hace. Y la lluvia, Señor, es necesaria para todos. Parte de esa bendición general que tienes para toda la humanidad. Pero Padre, gracias también porque nos permites podernos congregar, poder recordar estos versículos que ya los conocemos, pero no es malo, Señor, el poderlos recordar el día de hoy para nuestra vida espiritual.
Muchas veces nosotros, creyendo en la Escritura, en tu palabra, y a través de los años, Señor, a veces como que descuidamos nuestra vida espiritual. Y de acuerdo a lo que nosotros vemos en esta parte, no debemos de descuidar nuestra vida espiritual en ningún momento. Debemos de estar vestidos todos los días, porque el diablo, Señor, trabaja todos los días. Sus servidores trabajan todo el tiempo y siempre andan buscando cómo destruir la obra del Señor, sus servidores, sus siervos, el fruto, Señor, de tu obra en esta tierra, como es la salvación para muchas personas. El diablo, Señor, se encarga de cegar el entendimiento de la gente y muchas veces de destruirnos a los servidores para no continuar en esa obra, Señor, que nos has permitido poder realizar en esta vida, en esta tierra, Señor. Padre, el recordarlos hoy que sirva para poder animarnos a depender siempre de ti, a escudriñar siempre las Escrituras, a conocerte día a día de una manera más amplia, Señor, para estar completamente preparados, capacitados para resistir cualquier cosa, Señor, que el enemigo trata de hacer para destruir nuestra vida espiritual, el ministerio, las familias, la misma iglesia local, Señor. Que seamos firmes, armados totalmente, Señor, con las herramientas del Espíritu, de tu palabra, la oración, para poder ser vencedores en esta guerra. Gracias, Señor, porque no estamos solos. No luchamos en nuestras fuerzas, no luchamos en nuestras capacidades. Luchamos, Señor, con tu poder. Por eso necesitamos vestirnos, estar vestidos día a día, cada paso que nosotros damos sobre esta tierra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.